pronto anteriormente hemos mencionado, pero vamos a recordar aquí que desde el punto de vista cognitivo, los niños preescolares están en una etapa llamada preoperacional, ¿cierto? En el cual ellos representan la realidad que están viviendo a través de imágenes y símbolos. A través de esos símbolos, ellos empiezan a construir su propia realidad y esos símbolos son los que más adelante le van a ayudar a construir todo lo que es el pensamiento concreto del escolar. ¿Listo? Los niños en esta etapa atribuyen características de seres vivos a objetos. No sé si ustedes de pronto han tenido en sus casas un sobrinito, un primo que habla, por ejemplo, con una muñequita y la muñequita le contesta, le dice cosas, o al árbol, o tienen un amigo imaginario, o hablan, o organizan, por ejemplo, una habitación y ponen puntos o cosas para que hablen entre ellos, etcétera. Esto lo ve uno con mucha frecuencia porque ellos precisamente dan estas características de los seres vivos a objetos que son inanimados, ¿cierto? Y es bastante frecuente. Es una manera también de empezar a relacionarse con otros, o sea, aparte de mí, con otros, ¿cierto? O sea, yo no soy la única persona importante, recordemos que ese yo soy la única persona importante es una característica fundamental de la etapa anterior, ¿cierto? Aquí ellos tienen, muchachos, una característica importante y es que el pensamiento no es un pensamiento lógico, ¿listo? El pensamiento es un pensamiento que está a base de símbolos y de experiencias que hemos vivido y es un pensamiento egocéntrico todavía, ¿cierto? Aquí los niños piensan en su propio bienestar. A ver, aquí está ingresando Daniela González, hace parte del grupo C, Bruce. Daniela González. Sí, 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 profe, profe, hace la que parte del tenía, grupo C. la que no podía hablar porque no Ya, le ok. cogía el micrófono. Ah, ya, ok, ok, listo. Entonces ellos aquí son totalmente egocéntricos, o sea, estos niños aquí apenas están como empezando a eh, empezando este proceso de poder compartir con las demás personas, ¿cierto? Ellos todavía, digamos, quieren el juguete, ya te atiendo, Nicolás, quieren el juguete para ellos mismos, todavía no lo comparten, entonces a un niño, por ejemplo, que tiene 3 añitos, usted no debe decirle, es que usted es un egoísta, usted es un malo, préstele todos los juguetes al amiguito, no, porque ese es su pensamiento, ese es su desarrollo normal. ¿Cierto? Él de pronto puede llegar a jugar él con su juguete y el otro niño con su propio juguete, ¿cierto? Más de pronto está apenas aprendiendo a que pudieran compartir el mismo juguete, ¿sí? Entonces es una estructura que a veces como padres nos cuesta un poquitico de trabajo entender, ¿no? Dime, Nicolás, ¿querías participar? Sí, profe, es para hacer una preguntita. No entiendo muy bien cuando se refiere a los símbolos. ¿Cómo así símbolos, profe? Ya, cuando te estoy hablando del símbolo, es como la caracterización que se hace de algo en nuestra imaginación, ¿cierto? Entonces, en mi realidad, recordemos que él necesita ver algo, necesita sentir algo o necesita estar viendo algo para poder entender qué puede ser eso, ¿sí? A un niño, por ejemplo, de 2, 3 años, de 3 años sobre todo, tú no puedes, digamos, explicarle, a ver, Nicolás, vamos a hablar, por ejemplo, que Nicolás tuviera 3 años, vamos a hablar sobre el saludo y le das una cátedra sobre el saludo, ¿sí? Eso lo puedes hacer con un adulto, pero el niño de 3 años se va a quedar pensando, ¿qué será esa vaina? Mientras que tú para enseñarle tienes que ir al acto para que él asuma el símbolo. ¿Listo? Entonces tú vas y le dices, mira, voy a explicarte algo. Entonces entra, por decir algo, Jonathan, y tú saludas a Jonathan, le das la mano y le dices, hola, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y luego bajas por el ascensor, hola, señora, ¿cómo estás? Hasta luego, buenos días, buenas tardes. Luego te sientas con el niño y le dices, mira, eso que yo hice es saludar, ¿cierto? Pero es inmediato, no es eso que yo hice hace una semana, no,
O sea, es inmediato, es el acto inmediato. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Por eso es que dicen que a esta edad los niños deben de reprenderse cuando hay que reprenderlos en algún momento, o el castigo que les vayan a dar es inmediato. No es que ahora te voy a castigar por algo que hiciste la semana pasada, no, eso no funciona así con los niños, ¿cierto? Porque no lo van a asociar. ¿Te queda claro, Nico? Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, ok. Entonces, eso es desde el punto de vista cognitivo, por eso es que en los colegios ponen dibujos, ponen objetos para que trabajen, hay, por ejemplo, de esas figuras geométricas, plastilina para construir cubos, etcétera, para que ellos hagan sus propios trabajos y a través de eso construyan ese proceso de simbolismo que necesitan para la siguiente etapa, ¿ya? Desde el punto de vista psicosexual, los niños están en una etapa que se denomina etapa fálica, ¿cierto? En el cual ellos están reconociendo sus genitales y de pronto los de otros niños. Pero, ojo vivo, aquí no le ponemos el toque de sexualidad como lo entienden los adultos. ¿Sí? Usted puede tener dos niños de esta edad mirándose el uno al otro, puede ser incluso tocándose, porque están aprendiendo, pero no con la intención de yo te voy a tocar maliciosamente como lo hacen los adultos, no. ¿Cierto? Es sencillamente para aprender cómo es el proceso del cuerpo. Es como tocarse una oreja o meterse los dedos a la nariz para sacarse los mocos. ¿Sí? Están aprendiendo ese proceso, ¿ok? El que regaña al niño, por eso es porque lo tiene en su mente, porque él ya es adulto. Y para él, ese proceso de tocar los genitales sí tiene un componente de placer como lo conciben los adultos. ¿Listo? Aquí empieza a establecerse también un proceso de identidad de género, cómo nos estamos construyendo como de pronto hombres o mujeres, ¿cierto? Entonces aquí este es un esbozo de esto que en la adolescencia definitivamente se va a potenciar. Y tenemos el desarrollo de nuestro complejo de Edipo y Electra. Recuerdan que yo les dejé eso en una tareita. ¿Quién quiere participar libremente? ¿Qué leyó sobre el complejo de Edipo y Electra? Profe, Voluntariamente, pues eso. que yo lo que leí es que cuando hablan del complejo de Edipo, es como dice ahí, o sea, es cuando el niño siente como atracción, por así decirlo, por la madre y rivalidad Ajá, hacia el padre, hacia la persona del mismo sexo que sería el padre. En el caso ajá. de Electra, es el enamoramiento por el padre y la rivalidad por la madre. Ajá, por eso es que muchas personas observan, muy bien, gracias, Ivonne, muchas personas observan que la niña es, y la gente lo dice, ¿no? Ustedes escuchan, "Ah, es que las niñas son más apegadas al papá, ¿sí? ¿Sí lo han escuchado? Eso es muy común, ¿no? O el niño es más apegado a la mamá. Entonces es por eso, mientras que en la medida en que ya vamos creciendo, ya nos vamos identificando y queriéndonos parecer al padre del mismo sexo, ¿ok? Muy bien. Ahí, miren lo que describe aquí Freud. Aparte del complejo de Edipo y Electra, hay temor y reprensión del deseo sexual como tal, de manera involuntaria. No es que ellos tengan un proceso concibiendo la sexualidad como los adultos, vuelvo y digo, ¿cierto? Entonces, en ellos este proceso está más enfocado al reconocimiento corporal. O sea, toda esta parte de desarrollo psicosexual está más enfocado al reconocimiento del cuerpo, ¿listo? Jonathan, ¿ibas a decir algo, agregar algo? ¿Que abriste tu micrófono? Ok, entonces sigamos por aquí. Según Eric Erickson, desde el punto de vista psicosocial, los niños de esta etapa están atravesando por una fase de iniciativa versus culpa, ¿cierto? En este proceso, las características más importantes son empezar a emprender, planear y llevar a cabo actividades desde una manera, digamos, básica, ¿cierto? Los niños aquí empiezan a tener culpa por cosas que quieren hacer y que de pronto no puedan ser adecuadas para sus padres.
Porque aquí ya los niños empiezan a desarrollar el sentido de moralidad. O sea, aquí los niños, usted ya le ha explicado qué está bien y qué es un no. Entonces aquí el niño evoca ese no y de pronto él quiere hacer algo contrario a la instrucción que tiene. Entonces eso genera sentimientos de temor, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante en esta etapa? Que haya un equilibrio entre esa iniciativa que él tiene de hacer las cosas y no faltar a la norma, que es lo que los autores, en este caso, llaman la responsabilidad moral, ¿cierto? Entonces, responsabilidad moral es eso, es hacer lo que debo hacer, ¿cierto? Se desarrolla el superego. Superego es yo soy el más importante. Y fíjense que eso lo vimos en el proceso de la parte del juego ahorita, ¿cierto? Ellos quieren jugar ellos solitos, ellos son los más importantes. No te quiero prestar mi juguete. No porque yo sea malo, sino que esa es la característica. Y es una etapa de una transición importantísima porque estamos teniendo el proceso de socialización primaria con otros ambientes, como por ejemplo el jardín, ¿cierto? Entonces hay un proceso y más ahora que antes, porque antes los niños entraban de una, ya sea a kinder y de una primaria, ahora empiezan muy pequeñitos, casi que a los 2, 3 años están empezando. ¿Cierto? Entonces hay un proceso de inserción social en otras instituciones. La escuela, en este caso, pues serían los jardines infantiles, son unas estructuras diseñadas con normas para niños, ¿cierto? Sus maestros son maestros especiales en niños que han tenido precisamente todo este proceso de educación, porque no es lo mismo enseñar a los adultos que enseñar a los niños, ¿cierto? Entonces, esta etapa, los niños son tremendamente inventores, ¿cierto? En esta etapa los niños también son incansables porque todo el tiempo quieren estar haciendo cosas nuevas. ¿Para qué? Para poder aprender. Acordémonos que ellos aprenden viendo, aprenden haciendo, aprenden jugando, ¿cierto? Aprenden escuchando. Entonces son niños que todo el tiempo están haciendo cosas, ¿no? Esto es tremendo porque le roba gran parte de la energía al adulto que está con ellos. Entonces, cuando vemos los preescolares, debemos hacer una historia clínica completa. Ustedes ya vieron la primera parte de semio y están como en este proceso de completar esa información, pero la historia clínica debe ser completa. Tenemos, tenemos que tener en cuenta, perdón, los factores de riesgo para esta edad, factores individuales, factores desde el punto de vista sociofamiliar y factores ambientales. Y el examen físico del preescolar, ¿cierto? El examen físico de los niños, ustedes esto lo van a reforzar en pediatría, tiene unas características especiales y es un poco diferente al del adulto, ¿cierto? En el niño preescolar, lo que ustedes pueden ver es que el peso avanza aproximadamente 2 kilogramos cada año, ¿cierto? Eso quiere decir que usted más o menos, cuando sepa la edad de un niño, puede ir intuyendo cuál será posiblemente ese peso. La talla, miren que es un periodo de crecimiento importante, 5 a 6 centímetros, y el perímetro cefálico en toda la etapa, fíjense que ya avanza menos, aumenta 2 centímetros. A los 3 años más o menos es el 75% del crecimiento y a los 6 años ya va a completar el 90% del crecimiento. ¿Listo? Entonces, los niños es importantísimo cuando usted hace esta historia clínica y este examen físico, que usted le haga una clasificación desde el punto de vista de antropometría y puedas mirar también su estado nutricional. Entonces usted, así como les enseñé la vez pasada a mirar las tablas de crecimiento y desarrollo, acá también usted va a mirar la tabla de peso para la talla, la tabla de talla para la edad, la tabla de perímetro cefálico para la edad, la tabla de índice de masa corporal para la edad, la tabla de peso para la edad, ¿cierto? Entonces usted lo va a medir
en unas desviaciones estándar. Recordemos que aquí a nivel horizontal hay una medida y la otra está acá. Entonces, peso para la talla, está el peso en un lado, está la talla en el otro. Usted va a juntar esos ítems y luego va a ir trazando una curva, ¿cierto? Esa curva que ya está en las diferentes escalas, le va a decir a usted si ese niño está en una desviación estándar 0, más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 3, menos 3, etcétera. Y de acuerdo de eso, usted lo va a clasificar. Entonces, con respecto al peso para la talla, usted puede decir que el niño tiene obesidad cuando tiene más 3 desviaciones estándar, más de eso, ¿ok? Más de eso. Sobrepeso cuando tiene de más 2 hasta menor o igual a más 3, ¿cierto? Entonces, menor o igual a más 3 sobrepeso, pero más de más 3 ya sería obesidad. Riesgo de sobrepeso desde más 1 hasta menor o igual a más 2. Mire, peso adecuado para la talla, si está entre mayor o igual a menos 1 y menor o igual a más 1, que sería como el adecuado. Y luego viene, igual que hacia arriba con el peso amplio, viene hacia abajo la parte de desnutrición, ¿cierto? Si estamos hablando de talla para la edad, entonces miremos cómo vienen las características. Entonces usted dice, si está mayor o igual a menos 1, pero está mayor o igual a menos 2 y menor a menos 1, usted va a decir que hay un riesgo de talla baja, ¿cierto? O si está menor de menos 2, va a decir que es una talla baja para la edad, así. Es importantísimo la talla, y aquí hay que hacer un paréntesis porque muchos niños en esta edad, y ustedes los deben haber vivido con sus familiares, una de las principales causas de consulta es que el niño no come nada. Y cuando usted lo va a pesar, el niño viene subiendo de peso. Y cuando usted lo mira, el niño se ha estirado tremendamente, ¿cierto? Entonces, ojo vivo, porque en estas tablas es que nos damos cuenta de eso. Pero un niño que no crece, eso sí es para alarmarse. O un niño que se cae de la curva. Por ejemplo, venía en más 1 creciendo, en más 1, y la mamá consulta porque es que el niño no come y resulta que el niño sí se salió del percentil, o sea, de la ponderación. Entonces, ojo vivo, usted tiene que intervenir ahí porque efectivamente el niño está teniendo dificultades y algo sucede, ¿cierto? Algo sucede ahí porque el niño definitivamente no está creciendo. Entonces, ojo vivo con esto. Perímetro cefálico es importantísimo para la parte de neurodesarrollo, básicamente que son las mismas instrucciones que para los anteriores. Por encima de más 2 sería un factor de riesgo para el neurodesarrollo y por debajo de menos 2 sería un factor de riesgo para neurodesarrollo. El índice de masa corporal nos va a corroborar esta primera tabla de peso para la talla. Entonces aquí te va a dar si hay obesidad, si hay sobrepeso o riesgo de sobrepeso o no lo tiene, ¿cierto? El peso para la edad. Recordemos que aquí siempre debemos verificar tanto peso para la edad como talla para la edad con el índice de masa corporal, ¿cierto? Entonces miremos, si está por debajo de menos 2, acá abajo, menos 2, el peso para la edad ya sería desnutrición importante. Si está por encima de menos 2 y por debajo de menos 1, hay un riesgo de desnutrición importante. Y nuevamente, más o igual a menos 1 y menor o igual a más 1 sería un peso adecuado para la edad. Seguimos acá. Entonces voy a mostrarles aquí las tablas, ¿ok? Miren que acá tenemos la talla y aquí tenemos el peso. Entonces supongamos que tenemos un niño que tiene una talla de 70, pongamos un niño de una talla de, aquí está, por decir algo 115, un ejemplo. Ya usted aquí lo va siguiendo. Y tiene un peso
aproximadamente de unos 13 kilos, muchachos. Entonces venimos aquí al 13, le hago seguimiento a esta curva del 13, que no me vaya a confundir, ustedes están pendientes. Y me da aquí, miren, ¿sí o no? Entonces mire donde me dio. Peso de 13 kilos y talla de 115 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reporto esto? ¿Cómo que? Estamos en peso para la talla, muchachos. Nos dio como, mire el percentil de aquí. ¿Cuál es este percentil de aquí? A ver, Andrés Palacio. Andrés. No está Andrés, se salió de la sala. A ver, Riascos. Profe Palacio no tiene micrófono. Ya, ok. Riascos. Profe, pero creo que Palacio te nutrición. escribió por Ahí el... está diciendo desnutrición. Correcto, sería una desnutrición. Porque por debajo de este ya estaríamos en rango de desnutrición. ¿Cierto? Entonces miren qué tan importante es poder hacer. Y esta tablita es muy sencilla y vemos que les da pereza llenarla. A los médicos les da pereza llenarla, a las enfermeras. ¿Cierto? Entonces estaría por debajo de -3. Mírenlo acá. Entonces desnutrición aguda severa. ¿Listo? Este fue el casito que vimos ahorita en el ejemplo. Entonces, este paciente, ojo vivo, porque este paciente sí necesita una valoración especializada. Peso para la talla en niñas, pues es el mismo ejemplo, solamente que las niñas pues tienen otras medidas. Talla para la edad se llena igual a la anterior y se reporta también en percentiles. Talla para la edad en niñas. Perímetro cefálico, igual importantísimo, ¿cierto? Perímetro cefálico. Índice de masa corporal, ¿cierto? Índice de masa corporal. Ese también es muy importante porque no es solamente hacer peso para la edad o talla para la edad, sino que también debemos sacar nuestro índice de masa corporal, ¿cierto? Entonces, mire que aquí tienen ustedes la manera de sacar el índice de masa corporal. Aquí está el chancuco. ¿Alguien sabe cómo sacar el índice de masa corporal? Peso en metros sobre altura al cuadrado. Háblate duro, Jonathan, que casi no te oigo. ¿Ahí me escucha? Pues un poquitico, sí. A ver, Un segundito. dale. ¿Ahí se escucha mejor? Eso, sí, ya, ajá. Listo. Si no estoy mal, es peso sobre altura al cuadrado en metros. Peso, sí, peso sobre talla al cuadrado. Muy bien, ¿cierto? Entonces, peso sobre talla al cuadrado. De ahí sacamos el índice de masa corporal y lo llevamos a la edad. ¿Correcto? Acuérdense que tanto el peso y la talla toca verificarlos que nos dé equivalente con esta tablita de IMC. ¿Ok? Bueno, muy bien. Este vendría siendo la misma escala para niñas. El peso para la edad, creo que esta la vi al principio, el peso para la edad. Muy bien, entonces esa parte de antropometría, muchachos, es importantísimo que ustedes la practiquen si tienen de pronto un niño preescolar en su casa o un lactantico, hagan este ejercicio. Las tablas las pueden bajar de internet, eso no tiene problema, y hacen las respectivas medidas para que se entrenen en este proceso de realización de antropometría. La frecuencia respiratoria del preescolar, miren que va bajando, ¿cierto? Entonces estamos alrededor de unos 20, 25 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca también va bajando, 105 aproximadamente respiraciones. La presión arterial máxima, 120/70, de hecho sí la más que todo 110/60, 160, es como la más característica. Hay desarrollos también en la parte cefálica,
¿cierto? Dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro cráneo está la parte de senos paranasales. De los 2 a los 4 años, o sea, plena etapa, empieza el proceso de neumatización de los senos. Acuérdense que hay varios senos paranasales y ellos normalmente deben estar ocupados es por aire, o sea, deben estar limpios de cualquier otra situación. De hecho, cuando usted los ve en una imagen, por ejemplo, en un adulto, si es del caso, usted ve los senos paranasales y ve que están negritos, ¿cierto? Lo que es anormal es que usted vea esto en la imagen, o sea, que vea como un nivel, esto se llama nivel, entonces usted dice, oh, tiene niveles allí en la imagen, eso quiere decir que hay líquido ocupando ahí, entonces usted dice, paciente de pronto tiene una sinusitis, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tiene una ocupación, obviamente con la clínica, ¿no? Que el paciente tuviera clínica más esto, entonces usted mire que aquí tiene el nivel, cuando eso debería ser todo negrito. Entonces, aquí empieza la neumatización de los senos frontales, ¿cierto? A los 3 años ya se empieza apenas a visualizar el seno esfenoidal, queda adentro del seno esfenoidal, ¿cierto? Ustedes de pronto pues no es fácil de percibir, tienen que empezar como a ver imágenes para poderlo encontrar. Y empieza todo el proceso de dentadura ya a completarse, ¿cierto? Entonces acuérdense que la dentadura empieza a salir cuando los niños están lactanticos. Aquí ya prácticamente se completa, ¿cierto? A los 4 añitos aproximadamente también va desapareciendo la lordosis lumbar y la prominencia abdominal que les comenté de la etapa anterior. ¿Se acuerdan de los lactanticos que eran así? Que hicimos como el ejemplo de una embarazadita. Bueno, aquí ya va desapareciendo, ¿cierto? Y con respecto a los piecitos, van a definirse los arcos plantares. En el piecito vamos a tener este, que es el arco transverso, y este, que es el arco longitudinal. O sea que uno tiene dos pies, dos pies sí tiene, pero tiene 2 arcos para medir en cada pie. Entonces, este es el arco transverso y este es el arco longitudinal. En las personas que tienen pie plano, esto es como así. ¿Listo? O sea, no se hace la curvita normal. ¿Alguien aquí tiene pie plano de pronto? Yo, profe. Manuela. Entonces, si ves, Manuela, cuando pones el pie, no se te hace como la curvita normal, ¿cierto? Sino que queda como así, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes ven que cuando alguien pone un piecito en una hoja, y yo quiero que ustedes le hagan el experimento a sus sobrinitos o a sus hijitos, este es el piecito que van a pintar, ¿verdad? Y la huellita queda así, ¿sí o no? Cuando uno pone una huellita, porque esta parte de aquí está en alto, por el arco. En las personas que tienen pie plano, una manera fácil de identificarla es que usted le pone la huellita, muchachos. No aquí con este juanete, pero sí así. ¿Listo? Así. No se hace esta curvita porque ellos apoyan aquí, ¿cierto? Recordemos que el tobillo, que está acá en la parte de arriba, el talón está rotado hacia afuera, o sea, hay un talo valgo y hay un apoyo de esta parte sobre el pie, o sea, en vez de estar aquí elevada, está apoyada. ¿Ok? Entonces, es muy importante también aprender a identificar esto para que junto con el ortopedista empecemos ese proceso de corrección de pie plano. ¿Ok? Con respecto a la conducta, es importante saber que los niños aquí ya tienen un control de postura importante. O sea, aquí ya hay que corregir la manera como hacemos tareitas, como escribimos con el lapicero, que no vayamos a estar pegados pues a la mesa, ¿cierto? Que la espalda esté recta, que la marcha sea adecuada. De los 25 a los 30 meses, ya el niño se puede levantar rápidamente sin apoyo. De los 31 a los 36 meses, fíjense, mire la característica, corre.
salta, trepa, camina hacia atrás en punta de pies, en talones. De hecho, este ejercicio de caminar en puntas de pies y talones es importantísimo, sobre todo este de puntas de pies para los niños que tienen pie plano, porque les ayuda a fortalecer la musculatura de los piecitos, ¿cierto? De los 37 a los 48 meses ya es capaz de alternar el piecito, maneja triciclo, se para en un pie, entonces él es feliz con este juego, porque ya puede pararse en un pie sin tener que caerse y puede incluso saltar en línea recta en la siguiente etapa, que es alrededor de los 5 años, ¿cierto? Rebota, agarra la pelota, levanta las manos y juega con la cabeza aquí. Este sostén cefálico y del tronco que parece una bobada y uno dirá, ah, pero ¿y qué? ¿Cierto? No, esto es importantísimo desde el punto de vista de neurodesarrollo y de desarrollo psicomotriz, ¿ok? A los 60 meses salta la cuerda. Entonces, todo niño de 5 años, pongámoslos a hacer juegos de cuerda o ser capaces de caminar en zancos chiquitos, obviamente, jugar rayuela, ¿cierto? Así como está esta niña. Es importantísimo porque eso les va reforzando todo este proceso de desarrollo psicomotor. Ya tenemos la pinza digital. ¿Qué quiere decir la pinza digital? Que somos capaces de coger un lapicerito, ¿cierto? Y escribir adecuadamente, ponerlo aquí en los deditos, o pepitas pequeñas, recogerlas del piso, ¿cierto? Usted ve que los niños más chiquiticos lo que hacen es con toda la mano tratar de agarrarlo. Aquí ya utilizamos la pinza. Tenemos conceptos en esta etapa de algo que está afuera, adentro, arriba, abajo, ¿cierto? Y van a ver que en cada una de estas etapas hay unas características ya en este proceso. Por ejemplo, alrededor de los 30 meses ya empezamos a hacer torres más altas. Usamos el lápiz, miren, son niños que ya están entrando al colegio, van a imitar algunos trazados. Alrededor de los 36 meses ya hacemos una figura humana donde le dibujamos cabeza, hacemos también un tronco, pero ya dibujamos los piecitos, antes no los dibujábamos. Alrededor de los 48 meses, o sea, 4 años, el niño ya debe empezar a botonarse, ¿cierto? O sea, hay que ponerlo a que él se vista y se desvista, que corte con tijera, ¿cierto? Entonces es importantísimo dejarlo que él mismo haga las tareas. Las tareitas no son para los padres, sino que son para los niños, para el desarrollo de sus habilidades motrices. Entonces, cuando tenemos un papá que consulta porque es que él está al pie del niño haciéndole las tareas, él es el que le escribe en el colegio, él es el que lo viste, él es el que le da la comida, él es el que le amarra los zapatos, ¿ese papá estará haciendo bien o estará haciendo mal? ¿Ustedes qué dicen? A ver, Daniel Mondragón. Pues no, profe, le está haciendo un daño. Claro, correcto. Entonces el papá dice, es que yo quiero mucho a mi hijo. ¿Ustedes qué tendrían que explicarle? Porque el papá no lo hace por mal, ¿no? Y a decirle, ¿cómo se le ocurre hacer eso? No, porque él no sabe. Entonces, ¿qué le podríamos decir a este papá que hace eso, muchachos? A ver, John Michel. John Michel no está. A ver, Juan Guillermo. Aquí estoy, profe, ¿me puede repetir? Es que se me está como... A ver, Ivette. Ya te van a decir. Ivette. Profe, pues que le tenga más paciencia al niño, pues que le ayude, pero que no le haga todo. ¿Pero por qué? ¿Cómo podrías entrar Hola. a lo... Porque ¿cómo? porque no le va a ayudar al niño a su desarrollo psicomotor de Ajá, la etapa por la que está pasando él. correcto. Entonces, ¿será normal que el niño se demore amarrándose los zapatos? Sí, yo creo que sí. Claro, entonces hay que decirle al papá que no se desespere, ¿cierto? Que le dé su tiempo, porque él está aprendiendo, pero que no le haga al niño, que deje que él mismo lo haga, ¿cierto?
Entonces mire que, ay, se me va a apagar el computador un minutico, por favor, que si no, esto se apaga en un segundo. Denme un segundo, por favor. Ok, entonces aquí es de vital importancia explicarle al niño la razón por la cual le estamos diciendo lo que le estamos diciendo, no es porque sí, ¿cierto? Porque se le ocurrió al profesor, no. Entonces, esto tiene que ver con todo lo que es el proceso de conducta adaptativa, ¿cierto? También vamos a hacer nosotros lo que es la valoración auditiva. Entonces, los niños en esta etapa es importantísimo preguntar a los padres si eh, piensan que el niño está escuchando bien o si piensan que el niño es retraído. ¿Cierto? Esa pregunta es importante. Entonces el mismo papá te va a decir, no, yo pienso que él no escucha bien porque uno lo llama varias veces o porque o porque, por ejemplo, suena algo bolidísimo, todos nos asustamos y él no se asusta, ¿cierto? Entonces, ojo vivo con esto. Entonces, aquí es importantísimo poder medir esa agudeza visual, esa agudeza auditiva, perdón. Entonces, para eso hay unas técnicas especiales que las hacen las fonoaudiólogas para poder hacerle audiometría a estos niños. Es el ejemplito que tenemos acá. A través de juegos, ellos les ponen un audífono y les ponen unos sonidos chiquiticos que van en las diferentes frecuencias que mide la audiometría y a través de juegos ellos van respondiendo cositas, entonces la fonoaudióloga se da cuenta si te está escuchando o no. Bueno, hay que mirar los antecedentes de otitis porque recordemos que esto va interrumpiendo el proceso normal de la membrana timpánica, ¿cierto? Puede haber efusión en el canal auditivo externo y va a entrar a molestar o a tener problemas con eso. Y lo otro es ver qué tan bueno es el lenguaje del niño o qué tan fluido es. Dinos, Ivonne, ¿cuál es tu apreciación? Profe, yo tengo una pregunta. Es Ajá. que, por ejemplo, en algunos casos uno observa en niños de esa edad que en el momento, digamos, si ellos están distraídos realizando alguna actividad, uno a veces les habla y ellos no sé si no escuchan o se hacen los que no escuchan, pero digamos que pues yo he notado que es como muy común. Pero entonces eso no se tomaría como una alteración auditiva, ¿verdad? No, no, no. Es si ¿O la a qué se conducta, debe? es si la conducta es repetitivo, es que ellos se concentran como en una situación específica. Pero ¿qué es lo que tú tienes que mirar? Por ejemplo, el niño está activo jugando y de pronto un compañerito le llama y él es como si no estuviera, ¿sí? Y esa misma conducta la ves a la hora de comer, de pronto lo ves a la hora de ver televisión, entonces el papá ya empieza a notar que no es porque está, y a todos nos pasa, ¿no? Uno de pronto está elevado viendo algo y alguien lo llama y uno no escucha, ¿sí o no? O sea, a todos nos pasa. Pero entonces si es algo repetitivo eh, en diferentes situaciones, entonces allí sí tenemos que pararle bolas y tenemos que cuantificarlo. O sea, no hay, ahí ya no nos podemos quedar con el que es que me parece que el niño no. O sea, hay que ir a medirlo y decir, ah, entonces este niño sí tiene una disminución auditiva o no tiene una disminución auditiva, ¿cierto? Para eso están otros profesionales, ¿no? Nosotros como médicos, pues digamos que no nos encargamos de todo este proceso porque para eso hay una especialidad eh, donde nos puede ayudar en este proceso y están las fonoaudiólogas o los fonoaudiólogos, ¿cierto? Ellos son especialistas precisamente en este proceso y si usted ve que el niño presenta algo, pues lo vas a remitir para que tenga una valoración adecuada. Pero no nos podemos quedar con la duda. Siempre que haya la duda, Ivonne, debemos ir a cuantificar, ¿sí? Debemos ir a cuantificar. Listo. Eso es lo más importante, correcto. En cuanto al proceso de suplementación nutricional, recordemos que todo este proceso, ay no, yo me salté aquí un poco de cosas, yo sí decía, pero ¿por qué vine a dar por acá? Espérenme un momentico, estaba en el final
de la presentación. Vamos a seguir aquí con la parte del lenguaje. Acordémonos que íbamos en las conductas de desarrollo psicomotor, ¿cierto? Entonces vamos a hablar aquí del lenguaje, ¿cierto? Entonces aquí en el lenguaje es importantísimo que los niños a esta edad ya dicen su nombre completo, ya tienen un vocabulario más fluido, ya pueden seguir órdenes, ¿no? Aquí a los 36 meses ya dicen oraciones completas, el nombre completo se refuerza, o sea, a los niños hay que aprenderles, hay que enseñarles a que digan el nombre completo y a esa edad ya son capaces. A los 48 meses, o sea, 4 años, describen lo que ven en un dibujo y lo recuerdan muchísimo y pueden contar lo que les ha sucedido. Entonces, este proceso es muy bonito porque usted, estos niños, puede sentarse con ellos cuando llegues a casa y decirles, cuéntame en el jardín qué sucedió. Y ellos son maravillosos porque todo lo que dijeron los compañeros, lo que la profesora hizo, no hizo, etcétera, todo eso ellos van relatando, ¿cierto? Todo lo que sea vivencial, vivencial. Los niños a los 60 meses, que ya son 5 años, son niños que hablan fluidamente ya, pueden hacer preguntas importantes, cantan, ¿cierto? Desde el punto de vista personal social, aquí ya se nota mucho la influencia que tienen los miembros de la familia sobre estos niños. Entonces, en un niño de 30 meses hay unas diferencias importantes que pueden notar entre el cuerpo del niño y el cuerpo de la niña. Recuerden aquí lo que les dije al principio de que ellos van a explorar la parte de genitalidad y empezar a mirar las diferencias, ¿cierto? A los 36 meses ya utiliza objetos, es capaz de lavarse manitos, es capaz de lavarse la cara, ayuda en el proceso de desvestirse, tiene un amigo especial y esto sí que es importante y puede tener amigos imaginarios aquí. Aquí el niño no está loco, ni está esquizofrénico, ni yo me voy a preocupar por esto, no. Es normal que él está corriendo, por ejemplo, con una espada y está jugando, uno ve que está jugando con alguien, pero ese alguien está dentro de su imaginación. Entonces, ese es su amigo especial y el amigo especial está allí al lado, ¿cierto? Y él habla con él y le dice las cosas y conversa y usted se queda mirando aterrado y es lo normal, ¿cierto? A los 60 meses puede desvestir y vestirse y desvestirse, ¿cierto? Puede ir al baño. Aquí son niños que ya debemos haber entrenado en el proceso de micción y en el proceso de limpieza de la parte genital cuando hacen deposición. Entonces son niños que ya tienen 5 años, son niños que ya han ido a jardín. O sea que este proceso aquí ya debe estar un poco más estructurado. Bueno, crecimiento y desarrollo, fíjense que aquí hay algo muy interesante. Entonces, en este punto de vista, y no les voy a leer toda la tabla porque es larga, ustedes luego la van a revisar, ¿cierto? Pero aquí quiero hacerles un énfasis en una cosa y es que desde el punto de vista de crecimiento y desarrollo, usted tiene que evaluar varias cosas, ¿cierto? Entonces, usted tiene que evaluar la parte de motricidad. Entonces, usted evalúa el niño con respecto a la motricidad gruesa, pero también debe evaluar motricidad fina, o sea, la capacidad adaptativa. Entonces, estas escalas, que son las escalas de crecimiento y desarrollo, ellas ya están elaboradas. Usted lo que va a mirar es si a esa edad el niño desarrolla esas características que usted ve ahí en cada una de esas etapas, ¿cierto? Entonces, si el niño tiene 36 meses y el niño en motricidad gruesa camina hacia atrás espontáneamente, usted no, incluso no tiene que decirle camina hacia atrás, no, sino que usted lo ve en el consultorio como el niño va y viene, hacia atrás y hacia adelante, ok, entonces lo hace, aquí dice usted lo hace, ¿cierto? O si el niño se sentó todo el tiempo, pues usted le dice, vamos a hacer esto, sigue lo que yo hago, entonces, y usted camina atrás y adelante y el niño lo hace, perfecto, ¿cierto? Unos 4 pasitos hacia adelante es suficiente y mira cómo está el equilibrio, ¿cierto? Vamos a mirar la capacidad fina. Entonces uno le dice que separe objetos grandes.
Entonces uno le pasa unos juguetes que puede tener allí en el consultorio, por eso es que ustedes ven que en los consultorios de pediatría y de crecimiento y desarrollo hay juguetes. Eso no es porque sí, es porque con eso se evalúan los niños, ¿cierto? Claro, también es para que ellos se distraigan, pero eso tiene un objetivo principal. Entonces aquí le da la instrucción de que separe objetos, entonces él entiende y puede utilizar la pinza para coger. Miramos en audición y lenguaje. Entonces el niño utiliza el lenguaje espontáneo, utiliza frases completas, utiliza bien su lenguaje, se hace entender, ok. El niño se baña con las manos, la carita solo, ¿cierto? Ah, que sí lo hace, que no quedó muy bien bañado, ok, es normal, para eso los padres deben entrar y una vez que el niño se bañe solo, entrar a repasarlo, ¿cierto? Entonces todo esto, miren, implica la evaluación del desarrollo del niño, ¿cierto? Vamos a mirar el crecimiento y desarrollo, el crecimiento, perdón, este es el desarrollo, ahora el crecimiento, ¿cierto? Entonces, con respecto al crecimiento, usted va a mirar el examen físico, que es lo que está escrito aquí, y va a mirar la parte del estado nutricional con las tablas que vimos, ¿sí o no? Entonces, usted ya hizo y el niño cumplió aquí. Entonces, vamos a entrar ya a mirar la parte educativa. Entonces, entramos a mirar alimentación, visita a salud oral, cómo está la disciplina, la parte de estimulación, ¿cierto? Si el niño comprendió bien y respondió adecuadamente las cosas, etcétera. Entonces miren que este es un proceso muy bonito y es una valoración muy integral de los niños y corresponde a todos los médicos generales realizarla, ¿cierto? En algunos casos la enfermería ayuda y cuando detecta algún problema pues la pasa con el médico. Ustedes luego ya se leen específicamente para cada una de estas etapas cuáles son las características más importantes. ¿Cómo hago la valoración visual de los niños? Entonces, en los niños, yo me paro frente al niño en el mismo nivel visual, ¿cierto? O sea, es inadecuado que yo le vaya a hacer una valoración visual al niño, este soy yo, y le esté haciendo el examen y este es el niño. No, ¿cierto? ¿Dónde tengo que estar yo? Aquí. O sea, me tengo que agachar o me siento de tal manera que mi ángulo visual quede con el ángulo visual del niño. ¿Esto por qué? Porque me va a permitir hacer un examen adecuado y segundo, porque va a proporcionar al niño mayor seguridad. No se va a sentir agredido. Mire que aquí él tendría que mirarme como si yo le fuera a decir algo malo. No, acá no. ¿Cierto? El niño va a estar más tranquilo y vamos a poder observarlo mejor. Entonces, ¿qué es importante realizar en estos niños? Yo voy a mirar, comparar un lado con el otro lado. O sea, la simetría. ¿La simetría de qué? Pues si estoy hablando de ojos, la simetría de ojos, ¿cierto? No voy a tener de pronto una proptosis aquí, o sea, un ojo hacia afuera y el otro normal. Entonces yo digo que está asimétrico, ¿cierto? Voy a mirar la distancia de los párpados, ¿cierto? Mido estas distancias aquí también, ¿no? Esta parte de aquí, el puente nasal. Miro hasta donde terminan las cejas. Miro esta parte de los párpados superiores y los párpados inferiores que esté configurado correctamente. Se hago un examen como externo completo, ¿cierto? Le hago el examen del reflejo fotomotor, o sea, el reflejo pupilar. Entonces, con una linterna, muchachos, yo me hago enfrente del niño, hagan de cuenta que aquí estoy enfrente del niño, pongo mi linterna, ella echa una luz y ahí lo que voy a hacer es que cuando yo pongo la luz general, acá lejos, es para mirar el tamaño de las pupilas. Entonces yo veo que aquí está esta, un ejemplo, y aquí está esta. Entonces yo digo, ah, están bien. Y luego me vengo directamente a cada ojo a alumbrar. Cuando yo alumbro este ojo, muchachos, este es el ojo derecho. ¿Qué le tiene que pasar a esa pupila? A esta. Lisette Alejandra. Lisette,
Si yo alumbro este ojo con mi linterna, ¿qué le tiene que pasar a esa pupila? Lisset no está. A ver, María Alejandra Salazar. ¿Qué le tiene que pasar, Aleja? Alejandra. Profe, Sí, escucho, muchachos. Profe, ¿midriasis? profe, qué pena, no me funcionaba el micrófono. Bueno, No, cuando se es pone la linterna se midriasis. contrae. Se debe contraer la Miosis, perdón, pupila. profe. No, pero tampoco. Ahora les voy a decir por qué no. Pero sí se debe contraer la pupila. Es decir, que si ella estaba así, la pupila tiene que entrar a cerrarse. ¿Sí? Si yo alumbro aquí, entonces él recibe la luz por el segundo par craneal y se cierra por el tercer par craneal. O sea que ahí hay dos pares craneales involucrados. El segundo par, que es el que me recibe el estímulo, y es el tercer par, que es el que me contrae la pupila, muchachos. Entonces yo tengo que hacer eso en este ojo y en este ojo, ¿ok? En ambos. Ahora, este tercer par, y lo voy a colocar aquí en la mitad, cuando yo recibo el estímulo de luz en cualquiera de las dos pupilas a través del segundo par, a través del tercer par, él va a contraer ambas pupilas. O sea, no va a contraer una... Dame un segundito, Rosita, espera. Ok, entonces él por el tercer par contrae simultáneamente las dos pupilas, ¿ok? ¿Me entienden ahí, muchachos? O sea, alumbro este lado de aquí. Por el segundo par me entra el estímulo y por el tercer par se me contrae la pupila, ¿ok? Pero no solo se me va a contraer la de este ojo, sino también la de acá. Ese es el reflejo consensual, ¿ok? Entonces yo hago el reflejo de alumbrar y saco el fotomotor directo y el consensual, ¿ok? Eso es importantísimo que lo hagamos en todos los niños. Debo hacer también el reflejo rojo. Me paro frente al niño a una distancia con mi oftalmoscopio. A través del oftalmoscopio yo miro el niño de frente y lo que voy a ver es que el fondo de los ojitos se ve así como está ahí rojito, así como está la foto. Eso quiere decir que los medios están bien y me están permitiendo llegar hasta el fondo a la retina y está vascularizada. O sea, lo normal es que usted tenga un reflejo rojo positivo. ¿Listo? El otro test que yo voy a hacer se llama el test de Hisberg. El test de Hisberg es para mirar si hay exotropias o endotropias y forias. Ustedes lo van a ver cuando vean esa parte de oftalmo en semio. O yo no sé si ya lo vieron. ¿Ya lo vieron? ¿El reflejo qué, profe? ¿Esta parte de oftalmo ya la vieron? No, profe. No. Ah, bueno. Ok. Señora, pero vamos a empezar neuro. Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces el reflejo de Hisberg, tú alumbras el niño a una distancia también prudente, coges y le pones la linterna acá, el cono de luz de la linterna, está la linterna, y él tiene que iluminar, ¿ven este puntico aquí blanco que está pintadito aquí? ¿Sí? Él debería estar en la mitad de las pupilas, por decir algo como aquí y aquí. ¿Sí? En este primer dibujo. Miren donde yo señalé, vean. Entonces, yo pongo mi linterna y ahí se tiene que hacer un puntico, así como el puntico que estaba aquí abajo, ¿ya? Pero tiene que estar centrado en toda la mitad. Entonces uno dice, tiene un Hisberg centrado. Pero cuando no ocurre eso como aquí, por ejemplo, entonces usted dice, tiene un Hisberg alterado. ¿Qué quiere decir? Este ojito está desviado.
Entonces usted ya puede mirar si el niño tiene una atropia, o sea, permanente, o tiene una aforia, que es que el ojito se vaya yendo para allá y para acá. Y esto hay que entrar a verlo con el oftalmopediatra porque hay situaciones que se pueden corregir tempranamente. Si yo no corrijo eso, el niño empieza todo el tiempo a ver doble. Entonces, ¿qué pasa? Se va a cansar mucho, no va a poder leer bien. ¿Y qué hace el cerebro que es tan inteligente? Me anula una visión. Así no haya un problema físico, él me lo anula para que este ojito pueda ver bien. Y a este proceso de anular la visión yo le voy a llamar ambliopía. El niño ya no va a poder ver por ese ojo, ¿sí? Entonces se va a volver ambliope. Este ojo no le va a funcionar, lo perdió. Y no tenía nada físico, sino que el cerebro para poder que podamos ver, porque la visión es binocular, la nuestra. Yo no he hecho un ojo para un lado y el otro para el otro lado, sino que son directos, enfocados a la misma parte. El ojo te anula y entonces no vas a poder ver. Este examen físico es primordial hacerlo en todos los niños preescolares. Es obligatorio cumplimiento según la normativa de nuestro país, ¿ok? Ya voy a tener un sistema visual más maduro alrededor de los 6 a los 8 años. De hecho, la visión del adulto, los niños la adquieren alrededor de los 5 años, más o menos 6 años, ya deben tener 20/20, ¿listo? Aproximadamente. Entonces, con estas maniobras anteriores, yo puedo identificar esto que está aquí, que es tan importante por lo que les expliqué. Aparte de hacer el reflejo rojo, el test de Gisbert, hago también otra maniobra que se llama el cover test o el test de cover and cover, que es como está aquí. Yo ocluyo un ojito, él me tiene que mirar fijamente, lo alterno hacia el otro lado y el ojito que quedó no se puede ir para ningún lado. El ojito tiene que estar quieto, ¿cierto? Entonces, yo miro el paciente, en este caso el niño, ¿verdad? Entonces, yo miro el niño, muchachos. Miren aquí, estoy fijamente mirándolo. Tapo el ojito con la paletica y yo estoy enfrente del niño. Y este ojito no se tiene por qué mover. Al quitar este y destaparlo, este ojo tampoco tiene por qué moverse. Debe quedarse quietico y hago movimientos alternantes, ¿ok? Lo puedo hacer así, que es cover and cover, o puedo hacerlo separado por cada ojo a un lado y al otro, ¿listo? Esto sí que es de vital importancia hacerlo en todos los niños pequeñitos, ¿cierto? Me refiero a esta etapa que es la que estamos viendo actualmente. Entonces, me permite a mí corregir todos estos procesos de estrabismo y enviar prontamente a el oftalmólogo para que no me pase esto, ¿cierto? Acuérdense que puedo identificar forias y puedo identificar tropias, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, esto era lo que les explicaba ahora de la ambliopía. Hay una disminución de la agudeza visual, pero no de origen estructural, sino funcional, ¿no? Entonces, por esta razón, como no puedo hacer una visión binocular, el cerebro desconecta la información que llega a este ojito para poder que el chico pueda ver bien. ¿Listo? La causa principal de la ambliopía es el estrabismo, ¿cierto? Si no lo corregimos, mire lo grave, después de los 6 años es permanente y no se justifica porque esto es de diagnóstico clínico. O sea, ningún niño debería de tener ambliopía. Realmente es un error del examen físico médico, ¿ok? Bueno, muy bien. Tenemos que hacerles valoración visual, entonces ustedes van a ver que hay unos
ortotipos infantiles, o sea, unas carticas de estas son con ES, usted le pone al niño a que diga la dirección de la E, o también con figuritas. Hay varias de figuras, no tiene que ser esa misma, ¿cierto? Entonces, están estos ortotipos infantiles o hay unas cartas de Snellen pediátricas. Debo evaluar cada ojito por separado y luego con ambos ojitos abiertos, ¿cierto? Porque si yo lo hago todo el tiempo con los ojos abiertos, pues no voy a saber cuál es el ojito que está viendo bien y cuál es el ojito que no está viendo bien, ¿cierto? Lo hago a una distancia promedio de 6 metros y fíjense ustedes que la agudeza visual que yo voy a obtener va a variar según la edad. Entonces, a los 3 años, y aquí les voy a dar una mnemotecnia para que se lo aprendan, miren, 3 y 3, es 20-30 aproximadamente. A los 4 años 20-25, o sea, el promedio, y a los 5 años es la del adulto, que es 20-20. Entonces, por eso tú te puedes guiar. El cuarto es el intermedio entre el 20 y el 30, miren, para que se puedan guiar. ¿Listo? Acuérdense que la agudeza visual se expresa así, en esos términos en que está allí. Entonces, en todos los niños, en el examen físico de ellos, es importantísimo hacer la valoración visual completa. Aquí tenemos que mirar, y aquí si llegamos a la diapositiva en la que estaba ahora, tenemos que mirar el lenguaje, mirar si hay otitis, toda la parte de la audiometría que les comenté. Si hay algunas poblaciones en situaciones de riesgo, por ejemplo, niños que no tengan una adecuada alimentación, etcétera, o que estén expuestos a un estrés muy alto, entonces yo a esos niños sí les voy a dar soportes, suplementos nutricionales, ¿cierto? Entonces, de pronto puedo darles una suplencia de vitamina A aquellos niños que tengan riesgo de diarrea, de malaria, de sarampión, ¿cierto? Esto pues es importante. Y les voy a dar aproximadamente cada 4 meses la suplementación, máximo por 2 años. Recordemos que la vitamina A, D, E y K son vitaminas liposolubles, entonces también se acumulan. Bueno, entonces yo tengo que hacerla como por épocas. Y el zinc es importante también porque disminuye o nos ayuda a mejorar los episodios diarreicos y algunos episodios infecciosos también nos dan un proceso de refuerzo. No a todos los niños, acordémonos que no todos lo requieren. También a esos niños les voy a dar un suplemento con hierro y los voy a desparasitar. El hierro a razón de 2 miligramos por kilo por día, aproximadamente cada 6 meses, les doy un mes de manejo y los voy a desparasitar cada 6 meses a partir de los 2 años en poblaciones especiales. Los voy a desparasitar con albendazol que viene de 400 miligramos. El albendazol viene en presentación en jarabito o en suspensión, mejor dicho, para que se pueda administrar fácilmente a los niños. Ok, hasta ahí entonces. Entonces, aquí hemos visto nosotros todo este proceso de evaluación integral del preescolar. Ok, vamos a hacer un pequeño break, muchachos, y pasamos a valoración de escolar. Entonces vamos a dar unos 10 minuticos, voy a apagar cámara, micrófono y seguimos entonces en un momentico, ¿vale? Vale, profe.
Bueno, listo. Ya estamos en sala, muchachos. Voy a hacer un segundo llamado a lista. Por favor, me contestan rápidamente. Gómez. Patiño. Presente, profe. Gómez Patiño, muy bien. Gómez Villaquirán. Presente, profe. Muy bien. González Villota. Presente, profe. Muy bien. Grisales Castañeda. María Alejandra. María Alejandra no está. Ok. Guerrón Villarreal. Guerrón. Guerrón no está. Gómez Restrepo. Presente. Muy bien. Hernández Herrera. Presente. Muy bien. A ver, Hernández Herrera. Sigue. Hidalgo Escobar. Presente. John Hoyos. Aquí estoy, profe. Muy bien. López Rodríguez. Presente, profe. Luna. Presente, profe. Ajá. Miller. Presente, profe. Miranda. Presente, profe. Mondragón. Presente, profe. Moreno. Moreno Arango Isabela. Isabela sí no vino hoy. Ordóñez. Andrés Ordóñez. Ordóñez no está. Listo. Ortiz. Pavón Jonathan. Presente. Palacio. Palacio escribió en el chat. Felipe. Ahí está. Ok, sí. Perafán. Presente, profe. Muy bien. Peña. Presente. Muy bien. Restrepo. Presente, profe. Muy bien. Rodríguez. Presente, profe. Ruiz. Presente, profe. Salazar. Presente, profe. Muy bien. Taborda. Presente, profe. Taguada. Presente, profe. Vargas. Vargas Reyes. Rosy. Rosy. ¿No está por ahí escribiendo Rosy? Tengo abierto. ¿Sí está Rosy, muchachos? Que no la veo aquí. Rosy. Creo que no está. Bueno. Velázquez. Presente, profe. Muy bien. Vélez. Presente, profe. Viveros. Daniel Viveros. No. Zúñiga. Presente, profe. Presente. ¿Presente quién? Presente. ¿Daniel? Daniel. Daniel, ok. Ya te quité la no. Ajá. Zúñiga. Presente, profe. Muy bien. André Felipe Riascos. Riascos. ¿No está escribiendo por aquí? André Felipe Riascos. No está. Listo. Y me falta Pino. Presente, profe. Muy bien. Ok. Voy a acceder los que Profe, están aquí en Manuela sala de Guerrón. espera. Hola Manuela, dame un Bueno. segundo. Ahí entró María Alejandra y Manuela, tú estás por acá arriba. Guerrón, listo, ya te puse Guerrón. Ajá. Les voy a volver a llamar, muchachos, los que no me contestaron ahorita. María Alejandra Grisales, que ahí estaba entrando. Presente, profe. Qué pena, Ajá. estoy con inconvenientes de internet. Tranquila, ya te vi. Y a Guerrón también ya le puse asistencia.
No tengo en sala a Isabela Moreno. Tampoco me contestó ahora Andrés David Ordóñez. Pero Presente, doctora. Ordóñez, Presente. sí, ok. Es que tuve un problema de conexión. Dale, tranquilo, aquí ya te puse. Y por acá está, de este lado está Rosalinda. Rosalinda ha estado entrando y saliendo, parece que tiene problemas como con internet. Y André Felipe Riascos, no, definitivamente no está en clase. Listo. Ok, bueno, muy bien. Entonces, chicos, tengo pendiente, a ver aquí, recuerden ustedes que según la programación, entonces el grupo C va a presentar el tema el sábado 27 de marzo. ¿Listo? Ese día teníamos el primer caso para grupo B y E, pero entonces ese día el grupo C nos va a hacer la presentación. Igual se les va a mandar el caso para que lo vayan discutiendo y la semana siguiente se corrige, ¿listo? Pero entonces sería, muchachos, como hoy es 20, grupo C, el 27 harían la presentación de toda la parte de puericultura, ¿listo? ¿Dónde está mi Bruce? Es que es el monitor, ¿cierto, Bruce? Bruce. Entonces, qué pena una pregunta. Entonces, los del grupo, si nos toca, es que en el horario pues decía que no nos tocaba con usted. No, sí, ese día van a tener actividad y van a hacer la presentación que les estoy indicando. Por eso estoy aclarando aquí para que ese día vamos a conectarnos los grupos a escuchar la parte de puericultura. ¿Listo? Entonces, ese día vamos a reforzar ese tema de puericultura y yo les mando el link y todo para que estemos atentos. E igual el taller que vamos a hacer se va a mandar para que lo vayan trabajando con tiempito. ¿Listo? Pero entonces ese día, 27 de marzo, nos vamos a conectar. Yo les mando el link para que presenten su clase, ¿ok? ¿Preguntas al respecto allí, Bruce, o está todo claro, muchachos? Profe, qué pena, es que Bruce no está porque tiene problemas de conexión. Bueno, entonces, ¿quién me contestó? Yo, profe, yo le estaba preguntando. Ya, Juan Guillermo. Listo. Listo, muchachos. Entonces, para que estén atentos y organicemos entonces la presentación para ese día. Bueno. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra actividad de hoy. Vamos a hablar sobre crecimiento y desarrollo y el enfoque integral del niño escolar. Bueno, entonces aquí está. Entonces vamos a arrancar nuestra presentación de enfoque del escolar. Andrés Riascos. Listo. Entonces vamos a empezar con nuestro enfoque integral del escolar. Vamos a hacer también un recuento. Recordemos que la fase va alrededor de los 6 años, ya una vez termina preescolar y está terminando con el inicio de la pubertad, ¿cierto? Aquí vamos a ver que una característica importante es la construcción del sentido del deber y de la responsabilidad de los niños. Entonces, son niños altamente competitivos que ya tienen normas. Recordemos que la principal característica de ellos es la competencia, la industriosidad, ¿cierto? Es un entorno que está marcado por la relación con sus compañeritos del colegio, con sus maestros, que adquiere gran importancia en esta etapa. Y se da un segundo estirón con respecto a lo de la talla. Entonces, en cuanto al crecimiento, los niños escolares tienen un crecimiento constante, permanente, ¿cierto? Hay un tejido linfoide que crece muchísimo, por eso ellos van a tener esas amígdalas supergigantes. Muchos de estos niños de pronto son llevados a cirugías o algo porque piensan que son inadecuados, pero realmente es lo normal, que ellos tengan unas amígdalas gigantes y todo el tejido linfoide se crezca incluso hasta en un 200%. Para tener cambios en cuanto al peso, la talla, el índice de masa corporal y todas las medidas que vimos de antropometría y de la parte de crecimiento. Con respecto al peso, hay una distribución de la grasa uniforme y la grasita alrededor de los 9 años se acumula más en el abdomen. Entonces son niños que tienden a ser en el abdomen así como barrigoncitos, ¿cierto?
Entonces tienen como estas estructuras aquí de grasita y aquí en la mitad, ¿cierto? Que son normales, se llama la onda gástrica preadolescente y son normales porque ayudan a que cuando lleguemos a la pubertad y alrededor de los 14, perdón, 15 años, se produzca un estirón importante en este periodo. ¿Listo? Hay un incremento de peso alrededor de unos 3 a 4 kilos por año. Aquí las niñas pueden crecer un poco más. De hecho, ustedes van a ver aquí que las niñas son grandes, altas con respecto a los niños. Alrededor del periodo van a estar en alrededor de 39 kilos aproximadamente. Sin embargo, eso no tiene un número fijo. Ustedes deben de analizar el peso con respecto a la edad, a la talla y al índice de masa corporal. O sea, hacer como una valoración integral antropométrica. Volvemos nuevamente aquí, no voy a volver a explicar esto porque es exactamente el mismo proceso que hicimos con el niño preescolar. O sea, voy a calcular el índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado dado en metros, y eso lo voy a llevar a la edad que tenga el niño, voy a llevar a peso para la talla, a peso para la edad, a talla para la edad y a índice de masa corporal con respecto a la edad, y las medidas que vimos son exactamente iguales. Esto es exactamente igual a lo que vimos del preescolar. Con respecto a la talla, van a ganar aproximadamente 5 a 6 centímetros por año. Fíjense que es un crecimiento importante. Las niñas tienden aquí a crecer más rápidamente y en la adolescencia ya se estanca un poco las niñas y los niños arrancan su estirón. Perímetro cefálico solamente crece un 10%, o sea, ahí hay pocos cambios. Entonces, de los 6 a los 12 años va a pasar de 52 aproximadamente a 53 centímetros, o sea que es poquito realmente. Estas tablas son exactamente iguales a las que ya vimos. La frecuencia respiratoria en estos niños es alrededor de unos 20 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca alrededor de 95. Mire que aquí ya va teniendo unas proporciones más adecuadas y más acordes a la edad que viene, que es la adolescencia. En la medida en que va acercándose a la pubertad, pues ya vamos a lograr una frecuencia cardíaca como el del adulto. La agudeza visual es igual a la del adulto. Todo niño que no vea aquí adecuadamente debe ser llevado a valoración por oftalmopediatría y por optometría, porque debemos corregir. La capacidad completa de acomodación sí se completa alrededor de los 9 años, por eso ellos requieren ajuste, requieren ayuda, ¿cierto? La agudeza visual sí es la del adulto, pero la acomodación del ojo para visión cercana y lejana sí se va a completar alrededor de los 9 años. Los senos paranasales van a estar presentes todos y hacia los 9 años ya se han terminado de neumatizar. El último que se neumatiza, o sea que se llena de aire, es el seno frontal, ¿cierto? Los demás ya están súper bien. Con respecto a la dentición, a los 6 años inicia el reemplazo de los dientes residuales por una dentición permanente. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que van erupcionando los molares, ¿cierto? Entonces todos estos niños pues deben tener un proceso de limpieza adecuado, de instrucción adecuada en la parte de salud oral, ¿cierto? Porque estos niños tienden de pronto a cepillar un poco más los dientes que hay adelante y atrás. Los van a dejar de pronto las carillas que hay en medio de los molares, se van a quedar sin un adecuado aseo, sobre todo por el uso de la aceita dental, que ya hay que reforzarla mucho en esta etapa, ¿no? A los 10 años van a erupcionar los caninos, que son prácticamente los últimos dientes que evolucionan de la edad escolar. Con respecto al desarrollo, fíjense que aquí ya los niños se van a caracterizar por una actividad física intensísima. Aquí son niños que están haciendo todo el tiempo cosas en torno a los juegos, ¿cierto? Entonces todo el tiempo están corriendo, todo el tiempo están compitiendo, todo el tiempo están jugando, todo el tiempo están desarrollando alguna tarea, etcétera. Entonces son niños que se prestan mucho para las competencias. Entonces son niños que participan que en voleibol, que en natación, que en fútbol, les encantan esos procesos y hay que
estimularlos a que lleven ese tipo de tareas de tipo físico, porque son parte del desarrollo de su etapa. O sea, no está bien que el niño se quede en casa sin hacer ninguna actividad, porque precisamente va a ir en contra de este proceso de desarrollo normal. Dentro de la parte del desarrollo del pensamiento, ellos pasan de un pensamiento, digamos, preoperacional, que fue el que vimos en la etapa anterior, a un pensamiento concreto, donde ya empezamos a hacernos unas preguntas interesantes, ¿cierto? Con respecto a, a lo que va a ser en el adulto el pensamiento abstracto, ¿cierto? Aquí el niño, esta etapa de pensamiento concreto se caracteriza por una etapa de pensamiento concreto de estadios tempranos y un pensamiento concreto más avanzado, que ya va a ser con más características que el pensamiento del adulto, ¿cierto? O sea, que el niño sí es capaz de saber que las cosas no están allí, o que las cosas, perdón, están a pesar de que no las pueda ver, él sí tiene ese concepto ya más establecido, y precisamente este concepto de saber que las cosas están a pesar de que no veo y no escucho, no las escucho, es lo que les ayuda a ellos en el desarrollo de lo que se llama la moralidad, ¿cierto? Aquí son niños que como ya están en el colegio, se van a enfrentar en muchos momentos a hacer cosas o a tomar decisiones, más bien en cuanto a hacer o no hacer alguna actividad. Entonces allí viene lo que aprendimos en casa. ¿Qué aprendimos en casa? ¿Cierto? Entonces, fíjense aquí que hay algo muy importante que quiero resaltarles y es esto, ¿cierto? Entonces, el periodo de socialización activa con triple control. Entonces está lo que mis padres me enseñan o me enseñaron, lo que mis maestros me están enseñando en el colegio y qué es lo que yo estoy viviendo en el entorno. Ojo vivo porque aquí puede haber una disociación de lo que yo quiero que mi hijo o mi hija aprenda. Entonces yo aquí le doy unas normas. Puede ser que el colegio, digamos, impulse esas mismas normas, pero puede ser que este entorno sea absolutamente desfavorable. Entonces aquí el niño tiene que echar mano de estos procesos y empezar a tener esto. O sea, qué cosas son buenas o malas que yo haga independientemente de que me estén observando. Por ejemplo, aquí en la clase, ¿cierto? El desarrollo que tenemos del control de nuestra conducta. Yo sé que debo estar en clase y debo estar atento. Entonces, ¿qué tanto necesito que el profesor me esté llamando a lista o qué tanto necesito que mis padres me estén viendo para yo prestar atención a clase? Cuando yo soy un adulto en este momento y sé que estoy teniendo temas que me favorecen desde el punto de vista de la parte profesional. Entonces, ¿qué tanto control de mi conducta yo tengo al respecto? Y fíjense que esto se remonta a esta etapa, ¿ok? Este es un proceso bien interesante que hay que lograr con los niños o con las personas desde pequeños. Debo continuar este proceso de desarrollo psicomotor, ¿cierto? Entonces, la evaluación del desarrollo psicomotor. Entonces, voy a mirar la conducta motriz, ¿cierto? Entonces, debo mirar qué hay en cada una de las etapas. Entonces, a los 6 años ya los niños pueden coger bicicleta perfectamente, incluso los niños desde antes. 8 años, actividad física por estallido, o sea, una actividad potente como el fútbol, por ejemplo, hacer patinaje, lucha, poder esconderse, etcétera. A los 9 años ya hay unas actividades deportivas que puede hacer no solamente él, sino también con un grupo, porque ya puede acatar normas, ¿no? A los 10 años ya los juegos van dejando de ser como en estampida y van pasando a ser juegos de calle grupales. También, digamos, con personas del sexo opuesto, ¿cierto? Sabemos que en la etapa escolar el niño prefiere jugar con otros niños y las niñas con a la ciencia, aquí ya voy a aceptar que
el sexo opuesto esté dentro de mi grupo de trabajo, ¿ok? Eso en cuanto a la conducta motriz. Acordémonos que el desarrollo psicomotor tiene 4 conductas que debo evaluar. La primera es la motriz, la segunda es la conducta adaptativa. Aquí ya el niño, mire que hace pinza muy bien. De hecho, si el niño no hace pinza en un niño escolar, hay que verificar por qué no está haciendo pinza adecuadamente. Aquí ya puedo correlacionar el tiempo con el espacio, o sea, lo que estoy ocupando, digamos, desde el punto de vista físico, ¿cierto? Ellos ya le puedo designar tareas que duren un periodo específico y él es capaz ya de identificar ese tiempo y poder parar en la medida en que le he enseñado y he reforzado ese proceso de triple moral. Esta es la tercera parte del desarrollo psicomotor, ¿cierto? Entonces repito, conducta motriz, conducta adaptativa, conducta del lenguaje, ese es el tercer componente, y el otro es el personal social, que ya lo vamos a ver. Entonces el lenguaje aquí ya es un lenguaje muy rico, muy amplio, ¿cierto? No se limita solo a lo que hemos hecho en el hogar, sino que también lo adquirimos de afuera, de la escuela o de los otros círculos que estemos visitando o donde nos movilicemos, ¿verdad? Entonces vamos a tomar ese lenguaje y vamos a poder defendernos de una buena manera. Y la conducta personal social, que es el cuarto componente este proceso de desarrollo psicomotriz. Aquí los niños, pues ya son niños que adquieren responsabilidades. Según la cultura, pues las responsabilidades van a ser diferentes. A veces nos aterramos de pronto porque vemos a niños haciendo cosas, pero es que si el niño no las hace, en esa cultura no va a poder, digamos, sobrevivir, ¿cierto? O no va a poder desarrollarse adecuadamente. Entonces, esto tiene que ver mucho con el entorno en el que estemos, ¿verdad? No podemos medir a todos los niños igualitos, porque su cultura no es igual, su familia no es igual. Entonces, aquí son niños capaces de ser independientes y adquirir esas responsabilidades propias de la cultura, y poder tomar ciertas decisiones, porque ya tenemos ese concepto de triple moral, ¿ok? O de triple control de la moralidad. Aquí mostramos interés importante por los grupos. Esto sí que es importantísimo porque aquí ya voy adquiriendo amigos y amigas en la medida en que me acerco a la adolescencia, inserto las amigas y son muy importantes para mí. Entonces, cuando un papá de pronto no cala con un amiguito o algo, no debes entrar a insultarlo o a hablar mal, no, debemos ser muy sutiles porque es que aquí sí se quieren los amigos, ¿cierto? O sea, ese amigo adquiere un sentido importantísimo para el niño. Y si al amiguito le pasa algo, pues él también va a sufrir, ¿cierto? Si el amiguito está vivenciando algo, pues él también va a sufrir. Entonces, el hablar mal de sus amigos no va a ayudar en nada. Bueno, entonces aquí lo que tiene que hacerse es establecer un diálogo respetuoso, donde no denigremos a la otra persona, pero sí expliquemos al niño la razón por la cual no estamos de acuerdo con ciertas conductas de su amigo, ¿cierto? Y eso hay que hablarlo, padres e hijos, hay que hablarlo porque aquí el niño ya puede entender. Recordemos que el pensamiento es un pensamiento más avanzado y aquí ya, si tú te sientas con el niño y le explicas la razón, pues él va a entender qué es lo que sucede y va a empezar a confiar en su papá o su mamá, siempre desde el punto de vista del respeto, ¿cierto? O sea, no apoyando el maltrato y no apoyando denigrar a las demás personas, porque ya sabemos que ese amigo adquiere esa participación en su vida que es importante. Entonces, ahí hay que tener como mucha precaución en este proceso y es un error que cometen los papás frecuentemente. Entonces, lo anterior que vimos, todas esas 4 fases hacen parte del desarrollo psicomotriz. Entonces, vamos a entrar a hablar del desarrollo cognitivo. Hemos estado mencionando a Piaget, ¿cierto? Aquí los niños ya empiezan el proceso de descentración, que es superación de ese concepto de egocentrismo que tenía el preescolar. Aquí ya son niños que sí son capaces de jugar con el mismo juguete.
la misma pelota, ¿cierto? Recordemos que aquí ya hay juegos grupales. Antes no, antes el niño jugaba con otros, pero cada uno con su juguete. Aquí no, aquí sí puede haber un juguete para todos, ¿cierto? Tenemos unas normas específicas que somos capaces de cumplir, ¿cierto? Aquí ya viene un proceso de habilidad para el desarrollo de las operaciones matemáticas y ya tenemos un concepto de tiempo. De hecho, es importantísimo trabajar con estos niños escolares ese concepto de tiempo, dejar tareas para desarrollar pasado mañana o la presentación, por ejemplo, que va a hacer el grupo C para la próxima semana. Eso es un ejemplo, ¿no? Supongamos que lo hiciéramos con los niños pequeños. Entonces luego evaluamos si esa tarea se hizo o no con los niños y empezamos ya a este proceso de control, de autocontrol. ¿Okay? Esto les sirve mucho para las tareas. Por ejemplo, que el niño tenga un sitio donde él pueda apuntar sus tareas. Todas las tareas no se dejan para el mismo día. Entonces aquí tú revisas como papá, te acercas al niño y dices, mira, aquí hay una tarea que es para dentro de 3 días. Ok, entonces, ¿cómo pensamos hacerla? Dejar las tareas para el último día o desde ya empezar a trabajarla por partes, por ejemplo, pero que él sepa que entonces va a ir distribuida en 3 bloques para poder lograr con el objetivo de entregar la tarea a tiempo, ¿cierto? Entonces, este proceso de control del tiempo se convierte en como en uno de los mayores logros de la etapa. Los niños aquí empiezan el proceso de búsqueda de autonomía. Ustedes ven que al final de la etapa escolar ya ellos quieren tomar como ciertas decisiones de sus cosas y hasta cierto punto es bueno, ¿cierto? Si no les resulta, pues habrá que reflexionar con ellos qué fue lo que pasó para que no se diera como la meta que queríamos. No es entrar a regañar, si vio, yo le dije eso, usted es muy terco, bruto, animal, no, no, ¿cierto? Entonces entremos a dialogar a ver qué fue lo que pasó. Mira que hiciste como esta técnica, no funcionó, de pronto la próxima vez buscamos una alternativa diferente, ¿cierto? Entonces hay que reforzar mucho el proceso de hablar con los niños, ¿no? El pensamiento ya se pasa cuando terminamos esta etapa al pensamiento abstracto del adolescente. Es un pensamiento lógico, inductivo, deductivo, ¿cierto? Entonces aquí ya el niño es capaz de explorar todo lo que es el método científico, hacer análisis, hipótesis, etc. Entonces fíjense que vimos desarrollo psicomotriz, desarrollo cognitivo y vamos a entrar aquí al desarrollo psicosexual. Aquí veníamos de una etapa de latencia importante, donde ya se produce una resolución del complejo de Edipo y Electra, ¿cierto? Y aquí sí ya empezamos con acercándonos a la pubertad, que es en ese proceso de caracteres sexuales secundarios, donde ya estamos en esa transición del proceso de placer. Pues aquí todavía el niño no lo tiene como tal, el niño escolar, pero ya está pronto. Entonces, esta parte de educación sí que es importante. Antes de pronto de que ocurran los eventos, se debe tener una conversación, y esto lo hacen los colegios también, qué es lo que va a pasar con el pensamiento de ellos, qué es lo que va a pasar con los juegos, con el mismo desarrollo de su cuerpo, ¿cierto? ¿Qué va a suceder para que no coja como de sorpresa de que mi cuerpo es importante independientemente de que sea diferente a los demás compañeritos? De hecho, van a ser diferentes porque de pronto él tiene que ir preparado a que de pronto por decir algo, su compañero va a ser más alto y el niño un poco más bajo. Entonces, eso no está mal porque somos diferentes. O de pronto si se desvisten todos para algún juego, de pronto el pene de aquel niño es más grande que el mío, un ejemplo. Entonces, no entrar como a hacer esas comparaciones, sino que él esté preparado de que su cuerpo es único y su desarrollo es normal, ¿ok? O sea, no entrar a decir que es más o menos comparándose con otras personas de su edad. Y por último, el desarrollo psicosocial. Aquí es importantísimo el desarrollo del deber y la responsabilidad, ¿cierto? Erik Erikson nos habla de todo lo que es la parte de la competencia, a eso la llamamos laboriosidad o industriosidad, o sea, es el hacer, el crear, el competir, ¿cierto? No necesariamente tú necesitas un reconocimiento físico,
pero sí de pronto que te resalten aquellas cosas que estás haciendo bien, ¿cierto? Y si entregaste tus tareas a tiempo, pues está bien, o sea, hiciste lo que hay que hacer, ¿cierto? Pero no llenar, por ejemplo, un niño de regalos y regalos y regalos y regalos cuando está en el cumplimiento de su deber, porque eso es lo que él debe hacer, ¿cierto? Si hay un sobreesfuerzo de pronto o algo sobresaliente, pues allí vamos a entrar de pronto como padres, tal vez hacer como una precisión o hay, por ejemplo, un helado, alguna cosa específica, un estímulo especial, ¿cierto? Pero mientras él hace su deber, lo que vamos es a decirle, listo, estás bien porque estás haciendo lo que te corresponde, ¿ok? Eso pues es importantísimo, ¿vale? Entonces, aquí voy a dejar de compartir ya la pantalla. Y chicos, la invitación aquí importante es a que revisemos el texto. Miremos ese libro del Niño Sano, que es un libro muy hermoso de leer. De verdad que no es solamente como para la asignatura, sino que es para la vida misma. Ustedes ahí van a encontrar, de pronto, si lo empiezan a leer juiciosamente, van a mirar que el vecinito, el primito, ¿cierto? Tal cosa, yo vi esta circunstancia, entonces podemos también empezar mm, a educar a nuestra familia también, o de pronto a corregir algunos pensamientos o conductas que no teníamos adecuadas antes, ¿cierto? Porque pensábamos que era adecuado, pero ya ahora que tenemos el conocimiento, pues sabemos que tal vez no lo hacíamos de la mejor manera, o mi familia de pronto no lo hacía de la mejor manera, y puedo entrar como a ayudar en ese proceso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, entró a la sala Isabela Moreno. Isabela, ¿me contestas, por favor? No, creo que Isabela no contestó. Ella me ha Dime. escrito que tenía un problema y que le iba a mandar un mensaje a usted, que ella iba a hablar Por con usted. favor. Listo, por favor, gracias. Rosalinda, Rosy, ¿entraste? Y Andrés Felipe, ¿entraste a esta segunda parte, Andrés Felipe? Sí, Andrés Felipe entró a la segunda parte, ¿ok? Para la primera presentación te puse falta, Andrés Felipe, y para esta sí te coloco aquí la asistencia, ¿vale? Muy bien, muchachos. Entonces, recordemos, chicos, que para la próxima semana el grupo C entonces nos va a traer la parte de puericultura. ¿Listo? Profe, ¿Quién me habla? Andrés Felipe. Sí, Andrés Felipe, la Profe, primera parte yo te también entré puse en la primera falta. parte, sino solo que No, entré tarde. yo sé en qué momento te di acceso, pero pues en la primera parte no contestaste varias veces que te llamé, entonces para la primera parte tienes falta, para la segunda sí te coloco la asistencia, ¿listo? Bueno, profe, no es que por acá cuando llueve la energía, entonces fue por Sí, eso. no, sí, yo sé en qué momento entraste porque yo te di el acceso a la sala, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos Dios mediante la Profe, próxima semanita. Dime, Jonathan. ya nos veríamos el sábado, ¿cierto? Sí, porque el lunes es festivo, Jonathan, ese día no tenemos clase. Vamos a descansar. La costumbre de quinto. Profe, ¿estas diapositivas Ajá. también las sube? Sí, voy a subirlas y voy a subir las de lactancia y vacunación, están los Zoom, pero no he subido las presentaciones porque tengo que hacerles unas pequeñas correcciones y no he tenido tiempo. Profe, pero ahí Pero ya están. están los Zoom, bueno, ya están Pero los las Zoom. diapositivas también están. Yo las vi hoy. No, Están solo videos, Iván. están solo videos, no pueden estar porque yo soy la que subo y no los he subido, entonces solamente Yo los están... Sí, yo me refería a las esto. descargué. Pero bueno. ¿Está qué? Perdón. ¿Qué es lo que me dices que está? No, yo decía que creo que ya estaban las diapositivas de las clases pasadas porque yo las estuve como leyendo. Pero las de recién nacido y lactante, están Ajá, las sí, esas. sí, claro, porque las he ido subiendo. Pero está la presentación de clase que todos los grupos deben ver, por favor, Jonathan. También el grupo A, el grupo B, ¿listo? Todos deben ver los Zoom de vacunación y los Zoom que vimos
y el Zoom que subí de lactancia materna. O sea, todos deben revisar ese Zoom. Sí, profe, esa información la pasé desde la semana pasada. Pero hay que volverles a decir, Jonathan, porque después dicen que nadie les dijo al grupo A y B que debían ver esos Zoom que están ahí. Igual todos los materiales que estén en el grupo, en la plataforma, es obligatorio que todos lo vean. O sea, que el hecho de que ya esté ahí es porque lo tienen que ver, ¿cierto? Pero de todos modos, Jonathan, es mejor volverles a recordar. ¿Listo? Por favor. Bueno. Por ahí alguien levantó la mano, Valentina. Sí, señora. Vale, Jonathan, gracias. Valentina, levantaste manito, que te veo con la manito arriba. No, creo que Valentina no tiene manito arriba. Bueno, ¿aquí alguien levantó la mano más? No, no creo que. Listo, muchachos, que tengan un feliz fin de semana. Espero que descansen hoy, mañana, pasado mañana. Hay un festivo por ahí. Intentemos descansar y nos vemos entonces la otra semana. ¿Listo? Gracias, profe. Listo, profe, que está muy bien, Bueno, profe. muchachos, que les vaya muy bien. Chao.